Regresando a casa después de 4 meses en el mar, sentí que mis huesos dolían de cansancio, pero al mismo tiempo una calidez se extendía dentro de mí al pensar en ver a mi esposa. El barco, el constante cambio entre el día y la noche, la sal en mis labios y el viento en mi cara, todo me resultaba familiar, pero en ese momento solo deseaba una cosa: cruzar el umbral de mi hogar, dejar mi bolsa junto a la puerta y sentir que la tensión de los últimos meses se desvanecía. Cuando abrí la puerta, todo en la casa estaba en su lugar. Mi esposa me saludó con una sonrisa reservada, como si los años de matrimonio ya hubieran dejado su huella y la alegría habitual estuviera ensombrecida por la expectativa. Sabía que el tiempo separados había hecho su efecto, enfriando nuestra relación, pero ya tenía un plan para arreglarlo. Decidí que necesitábamos algo fuera de lo común para romper la monotonía, algo que nos hiciera reír juntos de nuevo y compartir alegría y responsabilidades. Después de algunos días pensando, encontré la sorpresa perfecta: un bulldog americano. Imaginé cómo su energía se convertiría en el nuevo centro de nuestro hogar, haciéndonos más activos a ambos. Este pensamiento me reconfortó porque un perro no es solo un animal, es un amigo leal que puede traer alegría, responsabilidad e incluso un poco de travesura, dándonos algo que hacer y haciendo que la casa se sienta viva. Elegí un cachorro fuerte y saludable, sabiendo que no sería fácil, pero eso formaba parte de la idea. Cuando llevé al cachorro a casa, mi esposa no entendía qué estaba pasando al principio. Se quedó en la puerta mirándome con sorpresa, pero en cuanto vio al pequeño bulldog, sus ojos se iluminaron. La alegría en su rostro era genuina, como si volviera a sentirse una niña recibiendo un regalo muy esperado. Tomó al cachorro en sus brazos y vi cómo inmediatamente empezaba a interactuar con él con una ligereza y calidez que no había visto en mucho tiempo. Supe que había dado en el clavo. En ese momento, todos mis esfuerzos y dudas quedaron justificados. La primera semana fue puro caos en la casa. El perro rápidamente se acomodó y comenzó a explorar el hogar como su territorio. Ambos participamos en el proceso, pero por supuesto mi esposa asumió la mayor parte de la responsabilidad. Con gusto se levantaba temprano en la mañana para pasear al cachorro, lo cargaba en sus brazos, le daba de comer y le enseñaba obediencia básica. Observaba todo esto con una sonrisa, sintiendo que algo especial había regresado entre nosotros. Sentía que, junto con el perro, algo bueno y luminoso había vuelto a nuestras vidas, algo que habíamos perdido con el tiempo separados y los largos días de trabajo. Después de un par de semanas, noté que mi esposa empezó a tomar fotos del cachorro y compartirlas en redes sociales. Para mí era inusual verla sostener tanto el teléfono, pero decidí que era buena señal. Significaba que estaba genuinamente feliz con este nuevo miembro de la familia. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, caminando en el parque y jugando con el perro en el césped. Mi esposa me contaba historias divertidas que habían ocurrido mientras yo no estaba, como la primera vez que el cachorro vio su reflejo en el espejo y cómo reaccionó de manera graciosa. Yo la escuchaba, contento de poder devolverle su sonrisa genuina. El bulldog resultó ser bastante terco y enérgico, lo cual en realidad me alegraba. Al principio trataba de morder zapatos, especialmente mis botas, pero después de un par de días establecimos reglas estrictas y el perro empezó a entender que estaba permitido y que no. Mi esposa participó activamente en el entrenamiento del cachorro y noté que eso le daba un sentido de propósito difícil de encontrar cuando yo estaba en el mar. En lugar de pasar las noches cada uno a lo suyo, ahora teníamos actividades conjuntas: alimentar, entrenar, pasear. Comenzamos a compartir la alegría de los pequeños momentos otra vez. El momento más placentero para mí fue darme cuenta de que el perro que le había regalado se había convertido en algo más que un nuevo elemento en nuestro hogar. Era un verdadero vínculo entre mi esposa y yo. Ambos parecíamos tener un segundo aire en nuestra relación. Vi a mi esposa despertarse por la mañana con entusiasmo, planeando su día en torno a los paseos y juegos con el perro. Eso cambió mi actitud hacia los días ordinarios también, ya no parecían tan rutinarios cuando siempre había alguien ahí, feliz de vernos sin importar qué. Unos amigos vinieron para celebrar mi regreso a casa. Hacía tiempo que no nos reuníamos así y yo tenía muchas ganas de pasar un rato con caras conocidas, compartiendo historias y disfrutando de la compañía.
Todo iba bien hasta que noté una cara desconocida entre el grupo, un hombre que parecía completamente fuera de lugar. No estaba seguro de quién era, así que le pregunté a algunos de mis amigos. Se encogieron de hombros y dijeron que era amigo de uno de los chicos, que había insistido en venir cuando supo que teníamos un cachorro, y que habría sido incómodo rechazarlo. Pensé que no tenía sentido echarlo a esas alturas, así que simplemente asentí y lo dejé pasar. El tipo parecía tener una fascinación extraña con nuestro nuevo bulldog. Inmediatamente se acercó al perro, se arrodilló para acariciarlo y empezó a hacerle todo tipo de preguntas a mi esposa sobre el cachorro. Al principio pensé que solo era curiosidad inofensiva, al fin y al cabo, el perro era muy adorable y la gente suele emocionarse cuando ve un cachorro. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar cuánto de su atención se centraba únicamente en nuestro perro y en mi esposa. Apenas hablaba con los demás e iba haciendo comentarios que me resultaban demasiado personales, llevando siempre la conversación de vuelta al perro. También empezó a hacer algunos chistes que no me gustaron. En una ocasión, se rió y dijo que los perros eran mejores compañeros que los maridos y que incluso podían reemplazarlos. Se rió como si fuera lo más gracioso del mundo, pero a mí no me hizo ninguna gracia. Eché un vistazo a mi esposa para ver su reacción, pero ella solo sonrió educadamente y siguió hablando del cachorro con él, como si no hubiera oído su comentario extraño. Me hizo sentir incómodo, pero decidí no armar una escena. Después de todo, se suponía que era una celebración y no quería arruinarle la velada a los demás. Seguí vigilando al tipo conforme avanzaba la noche. Seguía pegado a mi esposa y al perro, hablando sobre técnicas de entrenamiento, rutinas de alimentación y otros temas que eran bastante mundanos, pero había algo en su forma de hablar, en cómo se inclinaba al conversar con ella, que me molestaba. No podía precisar qué era, pero no me gustaba la vibra que transmitía. No era solo su interés en el perro lo que me inquietaba, era la forma en que prácticamente ignoraba a todos los demás en la habitación. Traté de distraerme conversando con mis amigos, poniéndome al día sobre lo que me había perdido durante mis meses en el mar, pero me costaba concentrarme cuando veía a aquel tipo merodeando constantemente cerca de mi esposa. No era de ponerme celoso fácilmente, pero había algo inquietante en toda la situación. Estaba demasiado familiar, demasiado cómodo, y eso no me gustaba. Aún así, me recordé que era solo una noche y que no iba a permitir que arruinara mi tiempo con los amigos. En un momento, me acerqué a ellos con la esperanza de que mi presencia cambiara un poco la dinámica. Me uní a la conversación, preguntándole a mi esposa algo sobre el perro, intentando llevar la charla en otra dirección. El tipo apenas me hizo caso, en lugar de eso hizo otra broma acerca de cómo los perros son más leales que las personas. Mi esposa soltó una risita, claramente tratando de ser educada, pero sentí un brote de irritación. Me obligué a respirar hondo y dejarlo pasar. No valía la pena crear un drama por el mal sentido del humor de un desconocido. Con el tiempo, la noche empezó a decaer y la gente comenzó a irse. El extraño se quedó un poco más que los demás, todavía acariciando al perro y charlando con mi esposa. Me propuse quedarme cerca, dejando claro que ya era hora de que se marchara. Finalmente captó la indirecta, se despidió y se fue sin mucho alboroto. Cerré la puerta detrás de él, sintiendo una sensación de alivio. La casa se sentía diferente con él fuera, más tranquila, más como nuestro hogar de nuevo. Después de que los invitados se fueron, decidí que era hora de preguntarle a mi esposa por aquel tipo raro. Su comportamiento durante toda la noche me había dejado intranquilo y necesitaba saber qué ocurría. La encontré en la cocina, recogiendo un poco, y me acerqué, tratando de mantener un tono casual. Le pregunté quién era y por qué parecía tan interesado en nuestro perro. Mi esposa me miró algo sorprendida por la pregunta, pero luego sonrió y me explicó que era un entrenador de perros, un profesional que trabajaba con razas difíciles y que, al parecer, se había ofrecido a entrenar a nuestro bulldog por un precio muy razonable. Parecía genuinamente emocionada con la idea, hablando de cómo el entrenador había mencionado algunas técnicas avanzadas que podrían ayudar con la terquedad del perro. Le pareció una gran oportunidad, especialmente porque aún nos estábamos adaptando a tener una mascota tan enérgica.
Me dijo que nos ahorraría mucho tiempo y nos facilitaría la vida a largo plazo. La escuché, pero había algo que seguía sin cuadrarme. La forma en que se había comportado aquel tipo durante la noche no tenía que ver solo con el perro. Había estado demasiado familiar, demasiado centrado en ella, y no podía deshacerme de la sensación de que había algo más detrás de su interés en el entrenamiento. Expresé mis dudas, diciéndole que me parecía que el tipo estaba un poco demasiado obsesionado con los perros. Hasta bromeé con que probablemente le gustaban más los perros que las personas, y que tal vez había reemplazado a su familia por ellos. Mi esposa se lo tomó a risa, desechando mis preocupaciones como infundadas. Dijo que solo era un apasionado de su trabajo y que no había nada de malo en eso. Para ella, parecía un entusiasmo inofensivo, algo que solo podría beneficiarnos a la larga. Incluso me regañó en broma por ser demasiado desconfiado, diciendo que debería alegrarme de que alguien estuviera tan dispuesto a ayudarnos con el perro. Yo no lo tenía tan claro, pero no quería discutir. Estaba decidida con la idea y sabía que presionarla demasiado solo crearía tensión. A pesar de mis reservas, mi esposa siguió adelante y arregló todo con el entrenador de perros. Estaba decidida a probarlo, convencida de que su experiencia sería beneficiosa para nuestro perro. Se rió de mis preocupaciones y me aseguró que todo iría bien. Me mostró el horario que había organizado para las sesiones de entrenamiento y pude ver lo entusiasmada que estaba por llevarlo a cabo. Decidí dejarlo estar por el momento, esperando que tal vez ella tuviera razón. Al día siguiente, mi esposa recibió una llamada del entrenador y noté por lo que decía que estaban ultimando los detalles. Parecía realmente feliz y no quise aguarle la fiesta. Más tarde esa noche me contó que habían acordado comenzar el entrenamiento la semana siguiente y que el entrenador incluso nos había ofrecido un descuento porque le gustaba mucho trabajar con Bulldogs. Todavía no me sentía del todo cómodo, pero asentí y dije que me parecía bien. Pensé que al menos podría estar presente durante las primeras sesiones para ver cómo iban las cosas. Las sesiones de entrenamiento empezaron y, al principio, todo parecía ir bien. El perro respondía, y mi esposa estaba encantada con el progreso. El entrenador llegaba puntual, siempre con una sonrisa, y tenía una forma serena y segura de manejar al perro. Yo observaba a cierta distancia durante las primeras sesiones, tratando de hacerme una idea de cómo iba todo. El bulldog, a pesar de su naturaleza terca, parecía captar las órdenes. Sobre la superficie, todo se veía bien. Pero con el paso del tiempo, no pude evitar darme cuenta de que las sesiones empezaron a alargarse más de lo debido. Cada sesión debía durar 1 hora, pero a menudo se extendían a 2 o incluso 3 horas. Traté de buscar excusas, pensando que tal vez el perro necesitaba atención extra o que el entrenador era simplemente meticuloso. Sin embargo, empezó a molestarme cuando me di cuenta de que el entrenador no se limitaba a trabajar con el perro, se quedaba después, charlando con mi esposa, merodeando por la casa incluso después de que el perro ya no daba para más ese día. Parecía que cada vez que me daba la vuelta, ahí estaba él, sentado cómodamente en nuestra sala de estar, todavía hablando con mi esposa como si fuera su casa. Empecé a soltar pistas sutiles de que era hora de que se fuera, pero él o no las captaba o las ignoraba. Entraba en la habitación, hacía un comentario sobre lo tarde que se estaba haciendo o mencionaba que teníamos otros planes, y él simplemente sonreía y seguía hablando, como si mis palabras no tuvieran peso. Mi esposa, por su parte, parecía no darse cuenta de mi incomodidad. Se reía de sus chistes, le ofrecía café y actuaba como si todo fuera perfectamente normal. Me irritaba, pero no quería armar un escándalo. Traté de convencerme de que todo tenía que ver con el entrenamiento y que tal vez estaba exagerando, pero mi instinto me decía lo contrario. No era solo la duración de las sesiones lo que me molestaba, era la forma en que el entrenador se comportaba con mi esposa, un trato demasiado amistoso, siempre encontrando excusas para halagarla o involucrarla en la conversación. No era nada abiertamente indebido, nada que pudiera señalar y decir esto está mal, pero bastaba para hacerme sentir incómodo. Empecé a sentir una creciente antipatía hacia él. No era solo celos,
era la sensación de que estaba cruzando límites, de que estaba demasiado cómodo en mi casa, demasiado familiar con mi esposa, y el hecho de que ella no pareciera notarlo solo lo empeoraba. Una noche, después de otra sesión que se había alargado demasiado, finalmente decidí hablarlo con mi esposa. Le dije que no me gustaba cómo el entrenador se quedaba hasta tarde, como parecía sentirse demasiado a gusto en nuestro hogar. Ella se mostró sorprendida por mis palabras, casi a la defensiva. Insistió en que el entrenador era muy dedicado a su trabajo, que estaba haciendo un esfuerzo extra para asegurar que el perro se entrenara correctamente. Me dijo que debía estar agradecido de que él estuviera tan dispuesto a pasar tiempo con nuestra mascota, especialmente por el precio que nos cobraba. Podía ver que no lo veía como yo y eso me frustraba. No quería pelear, pero tampoco podía dejarlo pasar. Le dije que entendía que ella quisiera lo mejor para el perro, pero que no me sentía cómodo con cómo estaban yendo las cosas. Le sugerí que buscáramos a otro entrenador, alguien igual de calificado pero más profesional. Le recordé que podíamos costearlo, que no se trataba del dinero sino de los límites que se estaban cruzando. Ella no estaba contenta con mi sugerencia, diciendo que el perro ya se había encariñado con este entrenador y que cambiarlo ahora interrumpiría el progreso logrado. La escuché, pero me mantuve firme. Finalmente, tras una larga discusión, aceptó de mala gana. Podía notar que no estaba feliz con la decisión, pero dijo que hablaría con el entrenador y le haría saber que no seguiríamos utilizando sus servicios. Dejó claro que no entendía del todo mis preocupaciones, pero que estaba dispuesta a respetar mis deseos. No era lo que ella quería, pero era lo que yo necesitaba. Le di las gracias, tratando de suavizar el ambiente, y le dije que solo quería lo mejor para todos, incluida nuestra relación. Mientras yo estaba en el mar, mi esposa se aseguró de mantenerme al tanto de todo lo que pasaba en casa. Me mandaba fotos del perro con regularidad, junto a pequeños relatos sobre su día a día. En las imágenes se veía a nuestro bulldog contento, bien entrenado y obediente, y mi esposa siempre me aseguraba que todo iba bien. Parecía genuinamente feliz, y eso me tranquilizaba. Me había preocupado por cómo irían las cosas después de dejar de trabajar con el entrenador, pero sus mensajes me hacían pensar que, al final, todo había sido para mejor. Parecía estar haciéndolo genial ella sola. Las fotos del perro sentado obedientemente, jugando en el patio o descansando por la casa eran un recordatorio constante de que todo estaba bien en casa. Sentía que la tensión que había existido entre nosotros antes de que me marchara se había disipado. Mi esposa había tomado las riendas del entrenamiento del perro y daba la impresión de que todo estaba encajando. Me di cuenta de que tal vez lo había estado sobrepensando, que mis sospechas sobre el entrenador habían sido exageradas y que ahora que él estaba fuera, todo parecía más calmado. Con el tiempo, empecé a relajarme. Me centré en mi trabajo, sabiendo que mi esposa y nuestro perro estaban bien sin mí. Ya no sentía la necesidad de preguntar por el entrenador. Parecía un capítulo cerrado. Mi esposa nunca lo mencionó de nuevo, y tomé eso como una buena señal. Parecía contenta y el perro progresaba. Era exactamente lo que yo había esperado. Sentía que habíamos superado un pequeño obstáculo en nuestro matrimonio y que ahora estábamos más unidos. La distancia me hacía apreciar el esfuerzo que ella estaba poniendo, y supe que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. Después de 4 largos meses en el mar, finalmente regresé a casa. En el momento en que crucé la puerta, me recibieron las imágenes y los olores familiares de nuestro hogar. Mi esposa vino a mi encuentro con una sonrisa y el perro corrió hacia mí moviendo la cola con entusiasmo. Todo parecía perfecto, la casa en orden, mi esposa genuinamente feliz y el perro más educado que nunca. Sentí una inmensa sensación de alivio. Se sentía bien estar de vuelta y ver que todo estaba tal como debía estar. Una noche, mientras estábamos sentados juntos, le pregunté casualmente si había sabido algo del entrenador después de que le dijera que ya no necesitábamos sus servicios. Me miró un poco indecisa al principio y luego admitió que el entrenador se había sentido algo molesto cuando ella le dio la noticia. Había accedido a dar un paso al costado sin problemas, pero había expresado su decepción, suficiente como para que mi esposa sintiera pena por él. Al oírlo, sentí una oleada de irritación.
Le dije con firmeza que sus sentimientos no debían preocuparle, que él solo era un entrenador y que su decepción era asunto suyo. Ella asintió, poniéndose de mi parte, y noté que entendía mi postura. Una tarde estaba usando la computadora que compartíamos mi esposa y yo, intentando buscar algo de información sobre cuidado de mascotas. Mientras navegaba, me topé con una pestaña abierta muy extraña. No era algo que hubiera visto antes, y la curiosidad pudo más que yo. Hice clic y, para mi sorpresa, me encontré con un foro que hablaba de formas perturbadoras y repugnantes de usar a los perros para la satisfacción personal. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser algún tipo de ventana emergente o virus. No tenía ningún sentido que algo así estuviera en nuestra computadora. Me quedé allí un momento mirando la pantalla, tratando de procesar lo que veía. Me revolvió el estómago. No entendía por qué una página tan repugnante estaría abierta en nuestro ordenador. Mi instinto fue cerrarla de inmediato, pero una parte de mí necesitaba saber cómo había llegado hasta allí. ¿Sería realmente un anuncio al azar o algo más? Decidí que necesitaba preguntarle a mi esposa, aunque fuera un tema incómodo. La llamé, intentando mantener la voz calmada. Cuando entró en la habitación, le pregunté si sabía algo de esa pestaña. Pude ver cómo su expresión cambiaba en cuanto vio lo que había en la pantalla. Se quedó pálida y parecía genuinamente sorprendida. Tartamudeó un momento y luego me dijo que no tenía idea de cómo había llegado allí, que debía ser algún tipo de spam o un clic accidental. Su voz temblaba y se la notaba nerviosa, lo que solo aumentó mi incomodidad. Quería creerle, de verdad. Tenía sentido que pudiera haber sido una ventana emergente o resultado de una navegación descuidada, pero la forma en que reaccionó me hizo dudar de esa explicación. Estaba claramente incómoda y algo en su comportamiento se sentía extraño. Presioné un poco más, preguntándole si estaba segura de no haber hecho clic en algo por error o si sabía por qué estaba allí. Ella insistió en que no tenía idea, que debía de ser spam. Verla tan alterada me puso inquieto. Decidí no presionarla más, al menos en ese momento. Le dije que deberíamos pasar un antivirus a la computadora para asegurarnos de que no volviera a suceder algo así. Ella aceptó rápidamente, casi con demasiada prisa, y noté que quería dejar todo atrás cuanto antes. Lo dejé estar por el momento, pero el incidente me dejó un mal sabor de boca. No era algo que pudiera olvidar fácilmente. Después de que se fue de la habitación, hice un escaneo completo de virus en el ordenador, esperando que me diera alguna respuesta. El escaneo salió limpio, lo que solo aumentó mi confusión. Si no era un virus, ¿cómo había aparecido esa página en nuestra computadora? Traté de convencerme de que podía haber sido una ventana emergente aleatoria, algo que se coló entre los filtros, pero la duda seguía en mi cabeza. No podía quitarme la sensación de que había algo más detrás que un simple error. Durante los días siguientes, me descubrí observando más atentamente a mi esposa. No quería estar receloso de ella, pero no podía evitarlo. El incidente de la computadora había sembrado una semilla de duda y, por más que intentara ignorarla, seguía ahí. Ella actuaba con normalidad, haciendo su rutina diaria, pero no podía dejar de preguntarme si había algo que me ocultaba. Era un pensamiento horrible, y odiaba el hecho de estar considerándolo, pero la ansiedad no me dejaba en paz. Decidí que necesitaba vigilar las cosas al menos por un tiempo. Tal vez realmente había sido solo una ventana emergente y yo estaba exagerando, pero hasta no estar seguro, no podía bajar la guardia. Amaba a mi esposa y quería confiar plenamente en ella, pero había algo que no cuadraba. Esperaba estar equivocado, que todo fuera un malentendido, pero sabía que no podía ignorar mis instintos, no esta vez. A la mañana siguiente, recibí una llamada del trabajo pidiéndome que pasara por la oficina para algo de papeleo rutinario. Parecía un contratiempo menor, pero pensé en ocuparme rápido de ello y volver a casa. Me fui, diciéndole a mi esposa que regresaría más tarde. Mientras iba de camino, recibí otra llamada, esta vez de mi supervisor, diciéndome que se habían equivocado y que no hacía falta que fuera. Aliviado de no tener que lidiar con burocracia innecesaria, di la vuelta y regresé a casa. Al llegar a la entrada, noté lo silenciosa que estaba la casa. Entré,
esperando encontrar a mi esposa en la cocina o tal vez en la sala con el perro, pero reinaba un silencio inquietante. Me dirigí al dormitorio, sintiendo que algo iba mal. Caminé con cuidado, sin querer asustarla si estaba dormida. Cuando llegué a la puerta de la habitación, la empujé ligeramente y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. En nuestra cama estaba mi esposa, completamente desnuda, con el perro entre sus piernas. Su cuerpo se movía de una forma que me revolvió el estómago. Ella no se percató de mi presencia, tenía los ojos cerrados y murmuraba algo. Me esforcé por oír sus palabras y lo que escuché me heló la sangre. Decía que no me necesitaba a mí, no mientras tuviera al perro. Era grotesco, como una pesadilla retorcida que se materializaba ante mis ojos. Me temblaba la mano mientras sacaba mi teléfono. Necesitaba pruebas, aunque todo mi ser gritara que apartara la mirada. Empecé a grabar, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, dominado por una mezcla de rabia, asco e incredulidad. No podía entender cómo habíamos llegado a esto. La mujer a la que amaba, en la que confiaba, estaba haciendo algo tan perverso. La manera despreocupada en que hablaba de no necesitarme me dolió más que cualquier otra cosa. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo se alargaba hasta el infinito. Mi cuerpo se sentía entumecido, atrapado entre el impulso de irrumpir en la habitación y el instinto de dar media vuelta y marcharme para siempre. Pero no podía moverme. Me quedé allí grabando, con las manos temblorosas mientras sujetaba el teléfono. Todo lo que sabía, todo en lo que creía, se hizo añicos en ese instante. No había vuelta atrás. Tras unos minutos, respiré hondo y me alejé de la puerta. Necesitaba pensar, decidir mi siguiente paso. Sabía que no podía dejar que se diera cuenta de que la había descubierto, al menos no todavía. Salí de la casa en silencio, con la mente dando vueltas y el estómago revuelto por esa mezcla de emociones imposibles de ordenar. Todo había cambiado de golpe y sabía que no había manera de arreglarlo. Miré el teléfono en mi mano. El video seguía ahí, un recordatorio repugnante de lo que acababa de presenciar. Era una evidencia irrefutable. No había perdón posible para esto, no había vuelta atrás. La mujer que creía conocer se había esfumado, reemplazada por alguien a quien ya no podía reconocer. Sentía un vacío demoledor en el pecho, casi sofocante. De pie en el exterior, intenté regular mi respiración. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla, pero también sabía que debía hacerlo con inteligencia. Tenía la prueba y no iba a permitir que ella lo manipulara o se excusara. Por el momento, necesitaba serenarme para pensar con claridad en mis pasos. No dejaría que me viera hundido. Esto no había terminado, ni de lejos, y me aseguraría de que enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Sabía que el matrimonio había terminado. La traición que había presenciado era algo que jamás podría superar. Pero antes de marcharme, necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarla, asegurarme de que supiera que lo había visto todo y entender que nos había llevado a esto. Pensé en el entrenador de perros y todo encajó. Sabía que tenía que volver adentro y exigirle una explicación. Tomé aire y regresé a la casa, con pasos pesados. Entré al pasillo y carraspeé fuerte, dejándole saber que estaba allí. Escuché un jadeo asustado desde la habitación, seguido de movimientos apresurados. Debió de darse cuenta de que la había descubierto. Momentos después apareció en la puerta, con el rostro encendido y los ojos desorbitados por el miedo. «¿No lo entiendes?», gritó, con la voz temblorosa. Sentí un golpe de ira, una determinación fría apoderándose de mí. No iba a dejar que se librara de esta. Le dije que me diera su teléfono. Vaciló, con la mirada inquieta como buscando escapar. Repetí mi exigencia, con voz serena pero implacable. No le quedó otra opción. Con desgana, me entregó el teléfono, temblándole las manos. Lo desbloqueé y comencé a revisar sus mensajes. No tardé en encontrar lo que buscaba, las conversaciones con el entrenador de perros. Mis sospechas habían sido correctas todo el tiempo. Él había estado viniendo a nuestra casa cada semana y sus mensajes estaban llenos de referencias a las sesiones de entrenamiento. Cuanto más leía, más asco sentía.
El entrenador había estado viniendo todos los miércoles y los mensajes dejaban claro que no se trataba solo de entrenar al perro. Había discusiones detalladas sobre las órdenes que le había enseñado al perro, órdenes que mi esposa había estado utilizando para sus propios propósitos enfermos. Me temblaban las manos mientras avanzaba entre los mensajes, cada uno más incriminatorio que el anterior. Llevaban meses con esto, justo bajo mis narices, y yo había sido demasiado ingenuo para darme cuenta. La miré, con la expresión fría y distante. Ella seguía allí, con lágrimas corriéndole por las mejillas, la boca moviéndose como si intentara encontrar las palabras adecuadas, pero no había palabras que pudieran arreglarlo. Nada de lo que dijera lo haría mejor. Levanté el teléfono para mostrarle los mensajes. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, casi en un susurro. Ella se derrumbó, las rodillas le fallaron mientras se dejaba caer al suelo sollozando. Trató de explicarse, de decirme que no había querido llegar a eso, que todo se había salido de control, pero yo no estaba interesado en sus excusas. La realización de cuánto tiempo llevaba sucediendo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todos los miércoles, mientras yo trabajaba, ellos habían estado aquí, usando mi casa, mi cama. El entrenador le había enseñado al perro órdenes que mi esposa había utilizado para satisfacer sus deseos retorcidos. La traición era más profunda de lo que podía imaginar. No era solo el acto en sí, sino las mentiras, el engaño, el absoluto desprecio por nuestro matrimonio y por todo lo que habíamos construido juntos. Me quedé allí, mirándola desde arriba, sintiendo solo vacío. La mujer que había amado, en la que había confiado, ya no estaba. En su lugar había alguien que no reconocía, alguien que había destrozado todo lo que teníamos. Le dije que todo había terminado, que no había retorno. Me miró con el rostro desencajado por la angustia, pero yo no sentía nada, ni pena ni compasión, solo un hueco helado donde antes habitaba mi amor por ella. Me di la vuelta y me marché, dejándola en el suelo con sus sollozos resonando en la casa. Sabía que esto era el final, que no había forma de arreglar lo que se había roto, ni modo de reconstruir la confianza que había destruido. Tenía la prueba que necesitaba y ahora era momento de seguir adelante. Ya no había nada para mí allí, nada que valiera la pena salvar. La mujer que alguna vez amé había desaparecido, y lo único que quedaba eran los pedazos de una vida que jamás podría recomponer. Le ordené que se fuera. Las palabras salieron frías y definitivas, y cada una la decía con absoluta convicción. Ella gritó, lloró, trató de agarrar mi brazo para pedirme que la escuchara, que la dejara explicarse, pero ya no quedaba nada por decir. La traición, las mentiras, las acciones repugnantes que presencié, no había perdón para eso. La aparté, señalando la puerta, con voz inquebrantable mientras repetía «lárgate». Tropezó hacia atrás, con el rostro desencajado de desesperación, pero yo había terminado. No quedaba espacio para ella en mi vida, en mi casa. Tomé su teléfono y toda la evidencia que había reunido. Hice fotos, grabé todo, los mensajes, el video, la prueba asquerosa de lo que había hecho. Necesitaba tenerlo todo documentado. No le iba a dar la oportunidad de tergiversar la historia o mentir para librarse. Trató de recuperar su teléfono, pero me aparté, diciéndole que había perdido todo derecho a la privacidad en el momento en que me traicionó. Sus llantos resonaban por la casa, pero me mantuve firme, asegurándome de recopilar cada pieza de evidencia que necesitaba. Suplicó que la dejara quedarse, que habláramos, pero no me interesaba. Abrí la puerta principal y le indiqué que se fuera. Dudó, con los ojos desorbitados por el pánico, pero yo no iba a ceder. Le dije que tenía que marcharse, que allí ya no había nada para ella. Intentó argumentar que podíamos arreglar las cosas, que no era lo que parecía, pero yo sabía la verdad. Había visto suficiente, oído suficiente. No había forma de arreglar esto. Alcé la voz, diciéndole una vez más que se fuera. Por fin, finalmente salió por la puerta, sollozando con más fuerza mientras yo la cerraba detrás de ella. Una vez fuera, se volvió, golpeando la puerta y suplicando que la dejara entrar. Me quedé un momento escuchando sus llantos, sin sentir nada más que vacío.
Abrí la puerta solo lo suficiente para decirle que sus cosas serían enviadas a casa de su madre. Intentó forzar la entrada de nuevo, pero se lo impedí, con la expresión dura. No iba a dejarla volver a mi vida después de todo lo que había hecho. Le ordené que se fuera de la propiedad antes de que llamara a la policía. La amenaza surtió efecto y se alejó, con el rostro desencajado. La observé marcharse, con los hombros sacudidos por el llanto. No sentí ninguna satisfacción, solo una frialdad definitiva. Esto era el fin y no había vuelta atrás. Cerré la puerta con llave, el sonido resonó en la casa vacía. Me quedé allí un instante, asimilando el silencio. Se había acabado. Ella se había ido, y por primera vez en lo que me pareció una eternidad, estaba solo. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme para procesar todo lo que acababa de pasar. La casa se sentía diferente ahora, vacía, pero de alguna forma más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Recorrí la casa recogiendo sus pertenencias, echándolas en bolsas sin pensarlo dos veces, ropa, zapatos, artículos personales, todo al interior de las bolsas. No me importaba ser cuidadoso, solo quería que todo desapareciera, que no quedara ni rastro de ella. No quería ningún recuerdo de lo que había hecho, de la traición que había destruido todo lo que teníamos. Una vez que llené las bolsas, las puse junto a la puerta, listas para enviárselas a casa de su madre. Era lo último que podía hacer por ella, y hasta eso me parecía más de lo que merecía. Cuando terminé de empacar sus cosas, me senté, sintiendo como el agotamiento finalmente me alcanzaba. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvanecía, dejando tras de sí un vacío enorme. Miré alrededor de la casa, la vida que habíamos construido juntos, ahora hecha añicos. Las fotos en la pared, las pequeñas decoraciones que ella había elegido, todo me parecía sin sentido. Sabía que tenía que deshacerme de ello, borrar cada recuerdo de ella, pero por ahora solo me quedé sentado, asimilando la realidad. Esta era mi vida ahora y tenía que enfrentarla. El perro, ajeno al caos que acababa de estallar, se acercó a mí, dando un golpecito con el hocico en mi pierna. Lo miré, mientras mi mente se repetía todo lo que había visto, todo lo que había descubierto. El perro era inocente en todo esto, una víctima al igual que yo. Extendí la mano y le acaricié la cabeza, sintiendo una extraña sensación de consuelo en su presencia. No era culpa del perro, había sido manipulado igual que yo. Decidí en ese instante que me quedaría con él. No tenía la culpa y no iba a permitir que ella también se lo llevara. Después de empacar sus cosas y finalmente haber tenido un momento para respirar, decidí que no iba a dejar que su traición se encubriera sin más. No bastaba con echarla de casa. Necesitaba asegurarme de que la verdad se supiera. La evidencia que había reunido, el video, los mensajes, iba a salir a la luz. La gente tenía que saber qué tipo de persona era ella en realidad y no pensaba contenerme. Tomé mi teléfono y comencé el proceso de exponerlo todo. Primero envié el video y las capturas de pantalla de sus conversaciones con el entrenador de perros a nuestros amigos en común. Incluye un mensaje simple: esta es la razón por la que ella ya no está en mi vida. Las respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato: sorpresa, incredulidad, indignación. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de amigos pidiendo explicaciones y expresando su asco. No había forma de suavizar el golpe, ni de hacer que fuera menos horroroso. Quería que todos la vieran por lo que había hecho, que entendieran por qué tuve que terminar las cosas así. Luego me volqué a las redes sociales. No era de los que airean sus problemas en público, pero esto era distinto. No se trataba solo de mí, sino de lo que ella y el entrenador habían hecho, una traición asquerosa, el abuso de un animal inocente. Publiqué las pruebas, cuidando de no mostrar nada que pudiera meterme en problemas legales. Quería que se supiera la verdad, pero no iba a poner en riesgo mi propia seguridad en el proceso. La publicación se hizo viral en cuestión de minutos. La gente la compartía, comentaba, mostraba su horror e indignación. Cuanto más veía la publicación extenderse, más decidido me sentía. Ya no se trataba de venganza, sino de asegurarme de que ninguno de los dos pudiera repetir algo así.
El entrenador había utilizado su posición para manipular a mi esposa y enseñarle al perro unas órdenes que luego usarían con fines repugnantes. Era más que una traición, era un abuso en toda regla. Sabía que habría consecuencias, que esto explotaría, pero estaba listo. Se merecían afrontar las repercusiones de sus acciones. Pronto empezó la reacción de la gente, lo etiquetaban, lo increpaban, exigían explicaciones. Sus redes sociales se llenaron de comentarios y estaba claro que no podría esconderse. La evidencia estaba ahí y no había forma de negarla. Observé cómo los comentarios se multiplicaban, cómo la gente expresaba su asco y pedía medidas. Fue un pequeño consuelo saber que no era el único que entendía cuán mal estaba todo esto. Luego llegaron mensajes de desconocidos, personas que habían visto mi publicación y sintieron la necesidad de contactarme. Algunos ofrecían su apoyo, otros compartían sus propias historias de traición. Era abrumador el volumen de respuestas, pero me hizo sentir menos solo. Esto ya no era solo mi lucha, era algo más grande, algo que había llegado a personas que también habían sido heridas, traicionadas y engañadas. No cambiaba lo que pasó, pero me daba un motivo para seguir adelante, un sentido para no rendirme. Poco después, las autoridades se involucraron. Recibí una llamada de un oficial que quería hablar de la evidencia que había compartido. Estaban abriendo una investigación contra el entrenador y mi esposa por maltrato animal. El oficial me pidió que fuera a dar mi declaración y acepté sin dudar. Era exactamente lo que quería, justicia, no solo para mí, sino para el inocente animal que habían arrastrado a su retorcida relación. Sabía que no sería fácil, que habría preguntas e investigaciones, pero estaba listo. La noticia se propagó, y pronto no se trataba solo de amigos o conocidos, sino de todo el mundo. Los noticieros locales se hicieron eco de la historia, y de repente estaba por todas partes. La gente hablaba de ello, lo compartía, lo condenaba. El negocio del entrenador se vino abajo, su reputación quedó destruida. Mi esposa también enfrentó el escrutinio público, su nombre ahora iba ligado a algo tan abyecto que no había forma de rehabilitarlo. Ya no se trataba de venganza, sino de que afrontaran las consecuencias de sus actos. Pedir el divorcio era el siguiente paso natural. Ya no había nada que salvar, nada que valiera la pena intentar reparar. La traición había sido demasiado profunda, demasiado retorcida, y tenía que ponerle fin de una vez. Reuní los documentos necesarios, contacté a un abogado y solicité el divorcio. No fue una decisión emocional, sencillamente era lo correcto. El proceso judicial avanzó rápido, dadas las circunstancias y la abrumadora evidencia que presenté. El juez falló a mi favor, y así, de golpe, todo terminó. El matrimonio que antes valoraba se disolvió, dejándome libre para seguir con mi vida. Tras la decisión del tribunal, sentí como una ola de alivio me invadía. El peso que había cargado sobre mis hombros desde el día en que descubrí su traición se desvanecía, permitiéndome respirar. Sabía que aún quedaban desafíos, que la curación no sería inmediata, pero al fin sentía que tenía el control de mi vida otra vez. Había tomado la decisión correcta y estaba listo para empezar de cero. Ya no se trataba de venganza ni de ira, sino de encontrar paz y seguir adelante tras la pesadilla que había consumido mi vida. Unos días después de que se concretara el divorcio, mi exesposa apareció en la puerta de mi casa con el entrenador. Exigían que borrara las grabaciones, suplicando y amenazando a la vez. El entrenador trató de intimidarme, hinchando el pecho como si pudiera obligarme con su actitud. Mi exesposa lucía desesperada, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Era casi patético verlos a los dos allí, intentando deshacer las consecuencias de lo que habían hecho. No me conmovieron sus ruegos. Les dije que se fueran, que no pensaba borrar nada. El entrenador, claramente frustrado, cambió de táctica e intentó azuzar al perro contra mí, dándole alguna orden en voz seria. Pero el perro, que estaba a mi lado, simplemente se mostró confundido y salió corriendo. No pude evitar reír. Estaba claro que las únicas órdenes que ese hombre podía enseñar eran las repugnantes de carácter íntimo. No tenía un control real sobre el perro, y era obvio que el perro sabía cuál era su sitio, y no era con él.
El intento del entrenador de asustarme fracasó estrepitosamente y solo lo hizo quedar más débil. Lleno de rabia y humillado, entonces trató de atacarme él mismo. Se abalanzó con un puñetazo torpe y sin fuerza. Esquivé con facilidad y, de un solo movimiento rápido, le devolví el golpe, enviándolo hacia atrás. No estaba preparado para una pelea de verdad, y se notó. En cuestión de segundos estaba en el suelo, tratando de recomponerse. Me miró con furia y miedo, y luego salió corriendo, dejando a mi exesposa allí, pálida y llena de lágrimas. Ella intentó acercarse, su voz quebrándose mientras me suplicaba que la aceptara de nuevo. Decía que lo sentía, que había sido un error. La escuché un instante, dejando que sus palabras flotaran en el aire, pero no había nada que pudiera decir para cambiarlo. El daño estaba hecho, y ya no había vuelta atrás. La miré, con la expresión imperturbable, y le dije que se fuera. No pensaba permitir que regresara a mi vida después de todo lo que hizo. Le di suficientes oportunidades y las desperdició todas. La vi marcharse, con los hombros caídos, derrotada. No sentí satisfacción, ni victoria, solo una frialdad final. Ella tomó sus decisiones y ahora debía afrontarlas. Mientras la veía desaparecer, sentí una especie de cierre. Se había terminado de verdad. Ya no quedaban cabos sueltos, ni asuntos pendientes. Ella estaba fuera de mi vida y yo, por fin, era libre de seguir adelante sin la sombra de su traición persiguiéndome. Los días siguientes fueron tranquilos, pero en el silencio encontré cierta paz. Empecé a centrarme en reconstruir mi vida, paso a paso. Quedaba mucho trabajo por delante, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía esperanzado. Había enfrentado lo peor y había salido adelante. El futuro era incierto, pero estaba en mis manos, y con eso me bastaba. Sabía que se avecinaban desafíos, pero me sentía preparado para encararlos en soledad, pero más fuerte por todo lo que había soportado.